No. Sí, completamente de acuerdo. Un disparo bastante limpio a la cabeza. Y me sorprendió la distancia a la que lo hizo, ¿sabes? Yo usualmente cuando estamos muy de cerca yo fallo completamente. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan a través de su fanpage de Manualidades Casanago, nuevamente acompañándolos en esta aventura, en esta exploración que nos trae siempre aquí. Entonces es súper molesto por ese lado. Cuidado, ahí está. Bardo errante, como siempre, trayéndoles nuevas anécdotas, experiencias, a través de esto que es siempre, pues, Camilo, muy buenas noches y sea bienvenido como siempre a esta posada. En la parte superior se encuentra precisamente ese Seifer y un disparo a la cabeza por parte del editor, haciendo un muy buen trabajo, intentando sonar un poco, ganando la información. Camilo, micrófono. Empiezan a plantar la Spy en ese momento, son 4-2 en este instante. Ahora Qué pena, mis queridos escuchas, yo puse el micrófono en silencio. Muy buenas noches, Carlos, como siempre, muchas gracias y por esta invitación. A todos nuestros escuchas, los que nos están viendo al otro lado de la pantalla o escuchando por algún dispositivo, pues bienvenidos y muy buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy importante, que es lo que tiene que ver con aspectos de la escritura, sobre todo de la escritura creativa en el entorno de rol. Recuerden, pues, igual saludamos a las personas que nos escuchan también a través de nuestros podcasts que subimos en las diferentes plataformas, tanto en Spotify, bueno, y mucha cantidad de buenas plataformas que ustedes pueden estarnos escuchando. Este es el programa número 6 y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que justamente nos va a ayudar a explorar sobre todo este universo de la escritura creativa en todo lo que tiene que ver en el universo de rol. Y para ello justamente tenemos a Ana María Rubio, bueno, dentro de, como conocida, normalmente pues conocida como Maca, pero eso es inevitable siempre, que es como normalmente te conozco. Ella es licenciada en español y filología clásica, para no equivocarme, y con magíster en escritura creativa, ambas de la Universidad Nacional, pero no equivocarme, así que Ana María, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación y obviamente bienvenida también a esta tu posada Aralí. Hola, ¿cómo están, muchachos? No te equivocaste, ese es mi título, efectivamente. Tanto el pregrado como la maestría, ambos de la Nacho. Súper bien, me alegra mucho, como siempre he sido una persona muy aplicada y muy juiciosa y que nos va a alimentar en todo este conocimiento y en muchos aspectos que para muchos de los jugadores es fundamental, que es el ejercicio de la escritura y especialmente de la escritura creativa. Entonces, ahora sí, entrando en materia y entrando en lo que nos respecta al día de hoy, a ambos, primero, importante preguntarles qué tan vital consideran el ejercicio de la escritura para cualquier máster en cualquier juego de rol. Camilo, no sé si quieres empezar. Lo hace bastante bien, a pesar de que bueno, seré breve. Y un DM que no toma notas, pues es un DM condenado a improvisar. O sea, si yo no tengo ni siquiera el mapa y 4 notas de un mapa, yo estoy condenado a improvisar. Y si yo no tengo mucho conocimiento de aquello que quiero jugar, de aquello que quiero disfrutar con mis jugadores, pues yo me estoy arriesgando a que la sesión sea un fracaso. O sea, esto de inicio. Bueno, en lo que a mí respecta, yo creo que es una cuestión bastante complicada porque si uno quiere hacer una narración buena, de calidad, uno necesita detalles. Uno necesita detalles y si tú tienes la memoria prodigiosa
para conservar todos esos detalles en tu cabeza, para no solamente las cosas que ya pasaron, sino las cosas que van a pasar, las planeaciones que tienes, la creación de mundo en términos generales y de los personajes que están creando las personas que están jugando contigo, va a ser muy complicado que tú puedas hacer una narración de calidad. Entonces yo creo que es muy importante. Claro que son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la escritura creativa en sí misma y otra cosa bastante diferente es la escritura como de las notas de la partida. Ambas yo creo que son importantes, sin embargo. No, dale. Entonces, justamente para empezar a diferenciar ese marco y primero indagando justamente sobre el ejercicio de la escritura inicialmente como base de lo que tiene que desarrollar y tener en cuenta siempre un DM, que para ustedes justamente qué relevancia o qué, digamos, dinámicas son fundamentales al momento de lo que es llevar una lectura y una toma de notas para un DM. ¿Qué tan fundamental y de qué manera se debe hacer de una manera adecuada? Aquí invirtamos roles. Maca, tú primero. Ok, o sea, bueno, complicado, ¿no? O sea, ¿qué es tomar notas de manera adecuada? Yo creo, no sé si existe una manera adecuada de tomar notas. Esa es una cuestión bastante personal, es una cuestión que depende mucho de cada uno. Yo creo que es una cosa que no se puede como estandarizar porque mis notas no le van a servir a otra persona. De pronto yo soy una persona supremamente didáctica que necesita tener organización esquemática en las cosas que yo hago, como puede que yo sea una persona de esas que tienen su propio desorden y que entienden su propio desorden. Entonces que tengo mi hoja con 20 cosas anotadas y flechitas por algún lado y seguramente tengo símbolos. Hay personas que de pronto son más visuales, hay personas que de pronto son mucho más esquemáticas. Yo creo que en lo referente a la toma de notas, eso es muy personal. Ahora, el otro tipo de escritura del que estamos hablando ya yo considero que es otro tema mucho más riguroso que requiere un poquito más de organización. No sé tú qué opinas, Camilo. Bueno, yo quiero partir de la primera respuesta que tú diste, porque tienes toda la razón. Es totalmente distinto cuando yo estoy planeando y yo estoy componiendo un escenario marco. Que, qué sé yo, llevo trabajándole, voy a hablar a hoy, llevo trabajándole cerca de 3 meses a un conjunto de razas dentro de mi escenario concreto de juego y buena parte de estas razas pues es de ojear qué referentes existían, cómo quiero transformarlas para que encajen en mi escenario de juego. Entre más escribo, más me doy cuenta que faltan algunos apartados. Y esta es una categoría de nota propia del DM. Pero cuando estoy preparando mis partidas de los viernes, pues reviso las notas que tengo de la campaña y no es solamente lo que dice la campaña, sino también qué ha sucedido en la campaña anterior. O sea, la campaña de alguna manera se convierte en un ser vivo que yo tengo que saber gestionar, porque si lo impongo, si solamente me quedo con lo que está escrito en la campaña, pues los jugadores lo van a sentir artificial. Si solamente me quedo con lo que los jugadores han actuado, han roleado, han dicho, han construido, pues de alguna manera se va a sentir desconectado de la historia en su conjunto, porque hay algunos eventos macro que necesariamente le dan línea a las acciones particulares de cada jugador, y esa es la tarea del DM como organizador. Y ahora sí, las notas son un vehículo para poderlo gestionar. O sea, yo necesito de alguna manera tenerlo apuntado. Apenas Carlos soltó la pregunta, yo tuve un flashback. Mis primeros juegos, pues ya fueron hace rato, entonces los recursos tecnológicos no eran tan abundantes, pues fue coger papel y lápiz. Coja papel y lápiz y tome nota en un cuaderno. Yo recuerdo que tuve 3 cuadernos llenos de notas. Y mis primeros... Hace 84 años, así, dejan. No, Chali, solo 20 años, hace solo 20 años. Pero tuve también mis primeros monstruos caseros, también tenía un cuaderno lleno de monstruos caseros que yo mismo había inventado y dibujado, y ahí estaba todo este tema. Y hoy pues es que las notas de la aventura lo tengo en un archivo de Google,
no me pagan la pauta, pero igual lo digo. Tengo otras notas en Evernote que viva la pauta, pero el asunto es que, que es muy poco lo que tengo escrito en físico en este momento. No sé, si algo le pasa a mis computadoras, entro en crisis, pero lo que voy es como en otro tiempo que me desapareció un cuaderno y no volvió a aparecer, todavía lo extraño, porque se me fueron años de La más trágica estar para mí la de los tomando dibujos. como las carpetas de dibujos, sí. Diferentes purgas en diferentes momentos que todos lamentamos. Dejémoslo ahí. Sí. Otra pregunta. Ahí, justamente por ese tipo de ejercicios y algunas cosas que justamente a cualquier más en algún punto le sucede justamente es ese orden, o por lo menos dentro de lo que Ana María, dentro de Maca apuntaba, es que cada persona tiene un esquema, una manera distinta justamente de llevar sus notas. Puede ser mapas conceptuales, puede ser dibujos, puede ser gráficos, en fin, efectivamente cada uno tiene una manera, pero es fundamental que entre el medio de su desorden o orden mental, por así decirlo, sepa en dónde van a establecerse esas cosas y tenga un respaldo o alguna manera de que, por que su razón no se le van a perder, porque por más que la memoria sea lo más resplandeciente, como decía Maca, al inicio, hay cosas que un ser humano no va a captar y se le van a olvidar y se van a perder en el tiempo. Entonces, de ahí lo fundamental de esa recopilación de información, y que nos lleva al siguiente punto cuando ya llega una evolución del máster, y es cuando empieza a construir su mundo. Para construir su mundo es fundamental, considero que es indispensable que ya tenga un recopilado, una base, una experiencia para realmente generar una escritura creativa. ¿Cómo se puede justamente empezar a referenciar, o en qué momentos puede tomar realmente la referencia del máster de empezar a construir su mundo y empezar a generar una escritura creativa para realmente consolidar ese esquema o ese sello propio que le va a dar a su mundo? Déjame ir primero esta vez. Está bien, dale. A ver. Tú, Charlie, dices dos palabras clave. La primera es referenciar y la segunda es escribir. Están dentro de la pregunta. Referenciar para mí ha sido uno de los elementos más difíciles. O sea, pues digamos, ahora que parte del contenido lo hemos compartido con nuestros jugadores y lo hemos incluso publicado en nuestra fanpage de Casanagu. Pues sí, ya sé, querido público, solamente hemos publicado un archivo, déjenlo de ese tamaño, luego publicaremos más. Pero lo que voy es que nos genera la inquietud. Aquí, perdónenme que hable en plural de mí mismo, pero mío mismo, bueno, déjémosle. El asunto es, mucho de lo que trabajo, pues no es del todo mío. No es del todo mío. Cuando digamos, pongo el ejemplo de lo que estuve trabajando hoy, los Asimares. Los Asimares son una raza que surge con Planescape en segunda edición del juego hace por lo menos unos 30 años. O sea, esto definitivamente no es mío. Y que esto haya surgido y yo lo esté tomando, viene con algo importante, y es donde meto la parte de lo creativo, y está adaptado de alguna manera. Perdón, pongo el ejemplo concreto, pero el Asimar es un personaje principalmente humanos que tienen sangre de seres celestiales, de gente de los planos superiores, principalmente ángeles del Monte Celestia. Ya está. Resulta que en mi entorno específico no tienen sangre genérica de celestiales, sino tienen sangre de sobrevivientes de un mundo casi sagrado que era Atathi, ¿no? Una estrella llamada Atathi, de donde sus sobrevivientes, muy Krypton, sus sobrevivientes llegan al mundo y pues esto ya se convierte en otra cosa. Aunque yo tome las características que dan los manuales oficiales, cuando yo digo dentro de este mundo los Asimares son esto y no otra cosa, al estarlo transformando, estoy haciendo un ejercicio de metacreación, que de alguna manera es esa escritura creativa que el DM a fuerzas tiene que hacer, pero di solamente la mitad. Cuando
Cuando yo digo, no, es que en mi mundo existe un concepto llamado Draconus, y el Draconus no es un dragón y tampoco es un espíritu, y son las primeras fuerzas, digamos, elementales básicas de donde surgen los dragones, pues esto no está en ningún manual. Hay primordiales en los manuales oficiales, hay titanes, incluso en la mitología, pero no existen draconos, es un concepto propio. Y cuando yo lo planteo como concepto propio, yo puedo tomar referentes. Yo puedo decir, tomo un poquito de titán, tomo un poquito de los kami del sintoísmo, tomo un poquito de algunos otros elementos animistas, pero lo que yo estoy proponiendo es mío y es puntual de mi escenario de juego. Maca. Bueno, aquí hay bastantes cosas interesantes en lo que tú estás diciendo y es un asunto entre dos conceptos importantes que son el concepto de alegoría y el concepto de codificación. Cuando tú hablas de alegoría es como que tú puntualmente y específicamente quieres hacer referencia a un tema. Entonces les doy un ejemplo supremamente claro. C.S. Lewis y su león. O sea, ese león es Dios, ya. Y queda absoluta y completamente claro, el tipo nunca intentó ocultarlo y esa era su intención. Su intención era hablar de temas religiosos a través de la fantasía. Eso es alegórico. Una cosa muy diferente es cuando se habla de codificación y la codificación es completamente inevitable. ¿Por qué? Porque nosotros somos sujetos culturales y como sujetos culturales estamos expuestos al mundo y el mundo nos enseña referentes. Entonces, incluso cuando ustedes están empezando a crear desde las cosas más grandes de las concepciones de mundo hasta las cosas más pequeñas y específicas de los personajes o los NPCs que están planeando, o los monstruos o esas cosas, es imposible evadir la codificación. Es imposible no tomar referentes. El problema es justamente cómo tomo yo esos referentes y los hago míos, cómo los apropio. Porque no es simplemente decir como es un dragón. Porque dragones, hay miles de dragones. La pregunta es qué tipo de dragón es, cuál es la historia de ese dragón, cómo se comportan. Estoy tomando referencias de dragones asiáticos, estoy tomando referencias de dragones europeos, o voy a crear mi propio concepto de dragón. Entonces, ¿cómo puedo tomar esta codificación y apropiarla dentro del texto? Eso por un lado. Y en segundo lugar aquí hay una cosa supremamente importante y es que el rol depende enteramente del pacto que se establece, ¿no? Entonces establecemos un pacto que es, yo les voy a decir unas cosas, ustedes van a tomar esas cosas y van a trabajar con esas cosas y creamos un universo entre nosotros, ¿cierto? Un universo que es pura y enteramente comunicativo. Pero para que se pueda establecer el pacto, yo necesito convencer a las personas que están jugando conmigo de que el mundo que yo les estoy proponiendo es lo suficientemente verosímil, llamémoslo así, lo suficientemente verosímil para que ustedes también puedan entrar a pactar conmigo. Y si no hay detalles y si no hay apropiación, no hay pacto. No hay pacto, entonces es necesario establecer detalles, es necesario adentrarse en la historia y para poder tener ese nivel de detalle es necesario escribir. Bueno, aquí recapitulando justamente en que ya hay unas bases y considero que aquí ya hay una imagen que ya un DM que nos está escuchando puede tomar justamente para lo que es ese eslabonar una escritura creativa de inicio, ya luego se podrá ir adentrando en otros aspectos en los cuales es fundamental igual la investigación, ahondar sobre ciertos referentes, como bien lo decía Maca, sobre ciertas instancias a nivel cultural que nos van a afectar, sea porque los tenemos de lado, sea otras veces por gusto, digamos que a veces, digamos en el caso de Camilo, tiene un gusto hacia lo oriental, pero también tiene cierto gusto hacia lo mexicano, esos visos aztecas que tiene ahí entonces, eso los va imprimiendo y se van viendo, y uno los ve dentro del universo y uno, bueno, ahí vamos recreando y se va contemplando, se va entendiendo, y esos visos cada máster los va igual poniendo dentro de su juego de rol, indiferente a que sea Dungeons and Dragons, indiferente a que sea Vampiro, indiferente a que sea cualquier otro escenario de juego que recrean. Para estos referentes o para esta construcción, ¿cuáles consideran que son escritos o por lo menos referentes fundamentales para que un DM tenga en cuenta al momento de llegar a desarrollar una escritura creativa adecuada? ¿Cuáles serían sus
sus escritos o por lo menos autores que marcan una referencia fundamental para un máster. Maca. Dejo que lo pienses más. Ok. A mí la primera referencia que se me ocurre y se me vino así inmediatamente a la cabeza es Juego de Tronos. Bueno, no, realmente no, Canción de Hielo y Fuego. ¿Y por qué hablo yo de Canción de Hielo y Fuego? Porque esa saga en particular funciona como un juego de rol. ¿En cuanto a qué me refiero? Martin crea un mundo y los personajes se mueven dentro del mundo, pero la historia no gira en torno a ninguno de los personajes. Y eso es una cosa que es completamente complicada de plantear cuando tú estás acostumbrado a ver narraciones que están hechas a partir de la construcción de personaje. Entonces, la gran mayoría de narraciones a nivel como de común, de cultura popular y la literatura en general están enfocadas a narración de personaje. ¿Eso qué quiere decir? Mi historia, todos los puntos altos, todos los puntos bajos, todo el avance gira en torno a esta persona y a su viaje a través de una situación. Cuando nosotros estamos trabajando aquí en actividades de rol, es completamente lo contrario, ¿no? Tenemos un mundo y tenemos cosas que se mueven dentro de este mundo. Y yo creo que Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, lo logra absolutamente. Porque si ustedes se fijan, determinar quiénes son los protagonistas es muy difícil. Aquí, ¿qué tenemos? Son voces que narran momentos dentro de una historia, pero la protagonista es la historia, la protagonista es la serie de eventos, y los personajes solamente resulta que viven esos eventos. Entonces, a mí me parece que ese en particular puede ser un excelente referente para las personas que están empezando a narrar, justamente por la creación de mundo que tiene que ser complejísima. O sea, el mundo de Canción de Hielo y Fuego es altamente complejo, tiene un montón incluso de referencias que solamente las nombran y tal vez nunca afecten en la historia, tal vez sí, pero le dan verosimilitud a la historia. Entonces yo creo que ese podría ser un gran referente. Obviamente estoy siendo supremamente ambiciosa, estoy hablando de 5 tomos así de gruesos cada uno, pero es una buena experiencia, yo la recomendaría. Creo que ya está, sacando el 8º, porque este hombre no ha dejado de escribir, sí. No, esto no va a pasar. Mira, llegamos al libro 5 y sacó otro libro. Es que así de complejo es el universo que el tipo tuvo que detener su saga para ir a escribir otro libro que le aclarara una parte de la historia para poder seguir escribiendo la saga. Todavía nos debe 2. Sí. ¿Algún día lo terminará? Pues la cuarentena no lo ha logrado. ¿Quién sabe qué lo logrará? Es que pues por lo menos en la cuarentena ya declaró, y esto fue hace un mes aproximadamente, que dijo que ya estaba en el ejercicio de seguir por ese lado. Vamos a ver, uno nunca sabe. O sea, hay ejemplos de autores que válgame el cielo. Bueno, Camilo, de tu lado, ¿qué referente o qué referentes tendrías de tu parte justamente para los máster, para un buen inicio o un buen ejercicio de escritura creativa? Quizás porque para mí ha sido más que un autor, un maestro de vida. Yo siempre y en diferentes escenarios hablo de Tolkien, porque, y aquí planteo el paralelo con Martin, y es que este personaje, pues toda su vida se la dedicó a este mundo. Ea es la gran creación de Tolkien, donde Christopher, su hijo menor, le dedica también toda la vida a ordenar los apuntes del papá, y mucho se murió con Christopher. O sea, mucho de este mundo desapareció. Y Tolkien decía algo súper bonito, que de alguna manera yo coincido con Tolkien, y es algo que ha hecho que me identifique mucho con su manera de trabajar. Y es que Tolkien decía que él se encontraba las cosas. Cuando en El Señor de los Anillos, pues en este momento los hobbits llegan a este poblado humano, porque ahí les dijo Gandalf que fueran, y Gandalf no está, y pues hay un personaje que está fumando en un rincón oscuro de la posada, y los mira sospechosamente. Cuando Tolkien escribe esto, él no sabe de quién está hablando. O sea, él no lo va a saber sino después, que es este personaje que tiene sangre númenóreana y toda una historia que está detrás, que en medio de todo le permite cerrar una de las principales crisis narrativas que tiene,
Y hay un tema que es mucho más grueso como para que lo resuelva un hobbit. O sea, esto no es ir a la montaña solitaria y volver. Esto es muchísimo más grueso. Aquí hago el paralelo con Martin, porque Martin, presionado, acosado y pues con la buena paga de HBO, el tipo de alguna manera termina narrando dos historias, porque al comienzo él sintetiza de una forma salvaje, y es un trabajo espectacular, porque convierte todo el primer libro en 7 episodios, 10 episodios, no me acuerdo cuántos tuvo la primera temporada, pero le pegó una sintetizada salvaje. Y llegó el momento en que los guiones iban a un ritmo y el libro iba a otro ritmo. Entonces, lo que termina saliendo en la serie, pues es que es una versión súper depurada de lo que el tipo estaba escribiendo. Y, perdón, aquí hago otro paralelo más, porque a mí me ha dado mucho en qué pensar, todavía no puedo decir me ha dado ideas, pero estoy atrapado en el recorrido del pistolero en la Torre Oscura, en esta saga de Stephen King, 7 libros eternos, que Stephen King se demoró una eternidad también terminándolo, largo. Y básicamente, pues plasma, y fue algo que leí en uno de los prólogos de estos libros, el plasma su vida. Decía, no me acuerdo quién lo decía ahora, se me han cruzado los autores, lo siento, acabé de leer una referencia más y me dejó loco, pero todo escritor narra una sola historia. La narra de diferentes maneras, pero narra una sola historia. Entonces, de alguna manera, el DM que sabe identificarse y sabe reconocer patrones, va a terminar teniendo afinidades. Mi caso, ya lo dije, es Tolkien. ¿Que Erea Salvatore me ha aportado cosas valiosas? Sí. Que la saga de Witcher también. Qué historia tan chévere. Luisa Cooper también. Y puedo referenciar muchos más, pero me quedo puntualmente con Tolkien para no ser más larga mi respuesta. Pero bueno, miren hasta las participaciones, bueno, importantes, si me había olvidado, pues los comentarios de las personas que siempre se nos conectan, y a ellos mil gracias. Saludos a Leonardo, que es alguien que siempre está allí fijo, un saludo para él, que nos habla justamente sobre los libros de Sapkowski, perdonarán, de Sapkowski del Brujo, perdonarán un poco la pronunciación, Salvatore con el pináculo del Clérigo, los 30 años y 33 libros de Drizzt. Bueno, nos da una cantidad de referencias muy interesantes, pero va a rescatar también de aquí una pregunta. Antes de preguntar, quería rescatar, bueno, ya que tienen justamente referentes literarios, pues uno también tiene sus referentes también a partir de series. No puedo negar que para mí lo que me llevó a sumergirme en esto y que fue una inducción de camino directa, y si tengo que decirlo completamente, que fue la saga de Record of Lodoss War, que Sí. habla, sí, esa serie es la que a uno lo lleva a inducir justamente al universo de Dungeons and Dragons, porque le explica de una manera majestuosa, sobre todo los OVAs, más que la serie, los OVAs, los 13 primeros OVAs, que le recrea a uno la función del enano, la función del mago, del guerrero, dentro de su entorno, dentro de los elfos, dentro de sus locuras, dentro de sus elfos bonitos, de la naturaleza, entre los elfos Drow, con sus malicias, sus trastornos mentales, con muchas cuestiones que están allí. Entonces, eso también a uno le inspira. Inuyasha, pues, incluso fue una de las creaciones que me ayudó a formar este universo que luego derivé dentro de lo que fueron los Ko. Eso fue una inspiración enorme. Tengo que dar agradecimientos a Narako porque fue una maravilla para crear un villano del cual me siento encantado de haber creado, que es el mago de cristal, que luego Camilo lo volvió todavía más macabro. O sea, yo lo volví algo bonito, malvado, pero Camilo lo terminó volviendo un malvado que dije, uy, te pasaste, Camilo, porque eres así con los jugadores, en fin. Pero de ahí la frase que uno siempre dice, y ahorita vamos a insertarnos justamente con los jugadores, de nunca le des ideas al máster, porque uno nunca sabe en qué puede terminar todo. Pasa. Sí, y pasa bastante. Entonces, voy a rescatar aquí una pregunta de Diego Felipe, y se las voy a plantear justamente a ustedes, que me parece muy oportuno, entonces, la lectura. Una pregunta a la hora de desarrollar ese universo propio del entorno de juego, y justamente gracias a esos detalles de verosimilitud que uno toma como detalles relevantes o no, ¿qué herramientas de decisión usan ustedes, o sea, los DMs, a la hora de definir por cuál
línea irse o sea, por cuál línea de eventos tomar camino, o sea, por dónde voy a tomar el sendero. Camilo. Ahí yo tomo dos: afinidad y practicidad. ¿Mm? Me leí pues estas novelas que publicó Magic, que infortunadamente le descontinuó los capítulos porque comercialmente no le resultó rentable. Y pues se enfrentaron con un gran fracaso con la Guerra de la Chispa, porque en la Guerra de la Chispa sacan un libro y a un escritor le piden sacar unos capítulos y los capítulos pues narran la historia sin narrarla. Entonces pues se dieron cuenta que las novelas dejaron de venderse y bueno, en fin. Pero el asunto es, leo toda esta saga del Gran Dragón, Nicol Bolas, espectacular la historia, y particularmente pasa por el capítulo de Amonkhet, este capítulo egipcio, y en este capítulo egipcio terminan surgiendo los Eternos, los Eternals, que son básicamente unas momias envueltas en un mineral mágico, el Lazotep, que les permite sobrevivir al salto de planos. Y trabaja también en una máquina que genere un plano, una brecha planar para poder traer todo ese ejército para hacer la gran cosecha de chispas de los Planeswalker. Okay. Una locura, realmente un desarrollo narrativo espectacular en varias expansiones de este juego de cartas. Vale. Y me gustó tanto que comencé a mirar un poco sobre las posibilidades. Y pues no tengo ya que armarlo yo, hay muchos constructores trabajando a nivel mundial en estas mismas cosas que me gustan a mí, así que yo ya estoy en un momento de mi vida en que miro esto me sirve, esto no me sirve. Y solamente con el tema de Amonkhet y los Eternals, yo alcancé a completar 300 referencias, o sea, 300 opciones de monstruo posibles, entre monstruos, entre momias, entre dioses, entre armas, entre que dije, tengo todo para poder desarrollar Amonkhet, pero no me interesa. Ahora que empecé a sondear lo que salió con el bloque griego, con Teros, pues dije, sabroso, y estoy en lo mismo, y estoy haciendo una cosecha impresionante, y he comenzado a traer al escenario de juego muchas cosas de Teros, el cielo, el manejo divino, porque es muy griego, es mucho más cercano. Ok, como lo digo, afinidad. Creo que era Gary Gygax en su libro perdón, porque voy a soltarle en Spanglish, masterizando el juego de rol. Pero él decía que las reglas están para servirle de ayuda al DM y al jugador, no para hacer una camisa de fuerza. Si tú estás probando algo y ves que no te sirve, quémalo. Ya, entonces, que si empecé a ver cosas de Amonkhet que son interesantes, pero me sirvieron en un tiempo y después ya no, pues ya está. Y por eso decía, dos elementos: afinidad, porque primero me tiene que funcionar a mí como DM para que yo pueda imaginarlo y para que pueda descenderlo con realismo. Lo decía Maca, con este pacto de credibilidad. Me lo tienen que comprar mis jugadores, pero para eso primero tengo que comprarlo yo. Y segundo, practicidad. ¿Qué es esto que acabo de decir? Si no funciona, luego lo tengo que sacar. Lo saco del mercado, hay varios recursos narrativos para sacarlo del mercado, y por favor, no se queme ese todo fue un sueño, pero básicamente hay varios recursos. Eso también hace rico el juego. Usted le mete determinados recursos, perdón, estoy repitiendo mucho la palabra, determinados eventos que marcan la historia. Marcan la historia que su grupo está desarrollando en tiempo de juego. Y cuando usted le mete esos eventos, cuando usted le mete estos puntos de giro en la historia, esto es un término audiovisual, lo siento, cuando usted mete estos momentos de cambio, pues que ya está, que la gente de alguna manera se conecta un poco más, porque dice, y ahora estábamos acostumbrados a esto y hubo este cambio, ahora genera expectativa, que si usted la maneja bien, también es un recurso muy útil dentro del juego, porque es lo que lo hace divertido, que no sea predecible. Y esto es un consejo que como DM
yo vivo, no sea predecible. Cuando usted es predecible, le está dando papaya a sus jugadores. Ay, qué pena. Punto aparte. Total. Maca. Bueno, completamente de acuerdo. Yo creo que aquí es una cosa que va a pasar mucho y ocurre mucho porque uno no puede despegarse emocionalmente de su obra, ¿no? O sea, tu obra es tu bebé, tu universo es tu mundo y uno es caprichoso, y eso pasa. Entonces va a haber momentos en los que ustedes están súper encariñados con un concepto, súper encariñados con algún elemento que quieren incluir en el mundo, con algún personaje, pero uno también tiene que tener la posibilidad de tomar decisiones al respecto y de decir si funciona, funciona, si no funciona, también está bien. Y puedo guardarlo para otra campaña, puedo guardarlo para otra escena, porque también es necesario que uno tenga como cierta claridad de para dónde va, porque si uno no sabe para dónde va, el jugador mucho menos. Y uno sí necesita tener como un horizonte, pero justamente lo que estabas diciendo, no es una camisa de fuerza, el horizonte es apenas un esqueleto y ya es trabajo colectivo como irle llenando de carnecita. Pero yo creo que en términos de cómo definir para dónde vas, yo creo que tú debes seguir como tu instinto, o sea, tú necesitas tener como razones narrativas de por qué vas para cierto lado, de por qué tomaste ciertas decisiones, pero no encapricharte con las cosas que no están funcionando. Afortunadamente, pues, como esto es una experiencia interactiva, como esto es una experiencia que también se va construyendo sobre la marcha, se pueden arreglar las cosas sobre la marcha. Entonces, pues también disfrutar eso un poco, ¿no? Disfrutar un poquito de la posibilidad de reinvención en la marcha. Yo creo que eso es bueno. Es que considero que o sea, aquí el error, o sea, dentro de la escritura creativa, no es una falla en sí. Muchas veces de los errores más garrafales surgen ideas colosales. Digámoslo, dentro de un ámbito más macro, ahorita que se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo. Surgió una película muy conocida, digamos, dentro del ámbito que se llama Madagascar. Entonces, Madagascar, basado en un león, en una jirafa, en un que digamos no fue tan llamativo, pero hubo un accidente ahí maravilloso y que sigue siendo de encanto para los niños, para los museos públicos, que se llaman Los Pingüinos de Madagascar. ¿Sí? Hablando de una historia o un escrito que miren, se eslabonaba o se enfocaba hacia un punto central, pero resulta que ese punto central no fue tan grande, sino que resulta que algo muy puntual, algo específico, fue lo que surgió para que esa idea brotara y surgiera en algo muchísimo mejor. Y eso en el rol es muy habitual. ¿Qué pasa muchas veces? Y algo que dice Maca muy acertadamente, que hay DMs que muchas veces no tienen claridad hacia dónde van o hacia dónde se enfocan y pierden el horizonte, y cuando pierden el horizonte pierden el manejo, pierden la esencia de su mundo y empiezan a insertar cosas que ni siquiera tenía pensado, porque como no tiene un orden, no tiene un esquema, ni sabe a dónde va, pues termina insertando cosas que luego dice, ¿y yo eso en qué momento quedó? ¿En qué momento permitió que este jugador tuviera tal tipo de raza o tal tipo de manejo de dote o de muchas cosas que son parte, por ejemplo, del universo, hablando solo, por ejemplo, de Dungeons and Dragons, de eso sin hablar de muchos otros juegos de rol? Entonces, debe tener muy claro hacia dónde va el DM. O sea, bien dicen que todo escritor siempre sabe el inicio y siempre sabe cuál es el final de la historia, o sea, desde que lo está comenzando hasta el final. Hay casos, no quiero decir que en todos, porque hay casos que no sucede, porque eso sí, hay escritores que van sobre la marcha y es como, bueno, ya sé a dónde lo encamino, o como en guiones de novelas que muchas veces les dicen alarguen la historia lo más que pueda porque es que comercialmente está tan buena que alárguelo y gástelo hasta donde pueda, y que el escritor dice, pero es que eso no era hacia donde yo iba o hacia donde lo que yo quería, o como, bueno, algo que hablaremos el jueves de que surge un boom en el momento, entonces vamos a incluir ciertas cosas que son boom de momento y uno dice, ¿para qué va a incluir hasta las plazas de compendio? Bueno, muchas cosas y factores que suceden al momento de la escritura, pero lo importante es que no pierda las herramientas y el horizonte, o sea, el punto de foco hacia donde va el máster, porque muchas cosas siempre van a suceder. Pero bueno, dentro del juego hemos hablado mucho del máster, pero hay otro personaje fundamental dentro del mismo que son los jugadores. Y hablando de jugadores, ¿qué tan fundamental es el rol de ellos en la construcción de esa escritura creativa? ¿Es fundamental? ¿No es fundamental? ¿Ustedes qué consideran que tiende a ser el rol dentro de un jugador en este ejercicio de construcción del mundo a partir de la escritura creativa?
Maca. Bueno, ¿yo qué pienso? Yo pienso que es completamente necesaria. O sea, la idea de un ejercicio de rol es que esto no sea una cuestión unilateral. Porque pues para hacerlo cuestión unilateral, pues me dedico a la literatura, ¿cierto? Me siento y construyo y hago los personajes como los quiero hacer y los llevo para donde los quiera llevar y ya está. Básicamente es este asunto de poder hacer esto una cuestión interactiva implica que el otro también tiene que aportar al mundo. Y el aporte al mundo puede ser incluso desde la misma creación de personaje. O sea, si yo me tomo el trabajo juicioso de pensar en el personaje que estoy trabajando, cuál es su historia, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, cómo habla, cómo camina, cómo se mueve, eso ya alimenta el mundo. Un buen trabajo de creación de personaje propuesto por un jugador ya es suficiente para uno tener con qué trabajar, para uno poder interpelar a esa interpretación que está haciendo el jugador, para poder trabajar con esa, digamos, con esa iniciativa que está presentando y poder crear un mundo mucho más complejo y mucho más rico en detalles. Me parece que eso es bien vital. Camilo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Esto que acabas de decir, voy a tener el fragmento, se lo voy a mandar a todos mis jugadores que lo escuchan, desgraciados. Digo, queridos jugadores, eh, porque, porque hay un detalle clave que he logrado repetirle a un par de ellos, y es, tú logras crear un trasfondo antes de comenzar a jugar, o sea, un historial antes de comenzar a jugar, y esto, pues de hecho no lo he dicho así, hasta ahora tú me ayudas a verlo claro, y es, yo puedo insertar tu personaje en mi mundo, porque no es simplemente, soy personaje nivel uno que aquí aparecí, ¡pum! Y surgí. No, espera, si tú le pones unas raíces, unos contactos, unos enemigos, unas motivaciones, pues es que eres mucho más real. Y tu juego también en algún momento te da la oportunidad de hacer preguntas como, venga, DM, es que resulta que a mí me secuestraron a mi hermanita y yo salí a hacerme fuerte como guerrero, pero yo lo que quiero es recuperar a mi hermanita. Entonces, a usted le dejé escrito, yo me fui por la dirección en la que yo vi que se la llevaron y así llegué a este pueblo. Nadie la vio, a nadie le puedo preguntar. Y eso es una materia de construcción que hace que el jugador se sienta vinculado, se sienta aterrizado. Hay un recurso que por ahí le comparto a mis jugadores que habla de eso. Metas, corto, mediano, largo plazo, conceptos. O sea, es que si yo juego una vez al mes, si yo juego una vez cada 15 días, pues a mí se me va a olvidar lo que yo configuré cuando yo armé una hoja. Una hoja tiene números, una hoja tiene unos detalles de equipo, una hoja tiene más números, pero no tiene lo que es el personaje. El personaje es lo que yo pensé cuando lo quise armar. Y si no lo tengo apuntado en ninguna parte, pues es que es muy difícil darle continuidad. Sí, mi primera pregunta cada vez que empiezo a jugar, y lo siento, una vez más, estoy haciendo una labor catártica con ustedes que me escuchan. He encontrado aquí almas gemelas que me entienden. Y, si la primera pregunta cuando empieza un juego es, nosotros, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Nosotros, ¿por qué es que estamos aquí? Nosotros, ¿para dónde es que vamos? ¿Esta cabeza de quién es? Oh, hombre, que sí, queda muy difícil. Y no todo se puede solucionar con salva inteligencia y yo te digo, papito. Pues, porque es que se pierde tiempo, se pierde dinamismo y la experiencia no es tan enriquecedora. Y también esto incluso nos daría para un tema distinto, y es la frustración que puede llegar a experimentar el director de un juego después de haber estado trabajando en su labor de creación, que tú lo dijiste, o sea, que tomo tus palabras. Para eso lo plasmo en una novela y ya está, por lo menos de un producto terminado. Pero tengo toda una elaboración, la pongo en escena y resulta que es más o menos como démelo todo y yo arrojo un dado y me quejo, porque es que una constante en los jugadores es me quejo.
me quejo porque se sacó un 1, me quejo porque se sacó un 20, me quejo porque no dio experiencia, me quejo porque no me dio experiencia, me quejo porque me dio dinero, me quejo porque no me dio dinero. No sé, creo que ellos aprovechan el juego para hacer catarsis. El problema es el jugador, el problema es el director del juego. Pero eso, ya. ¿Qué más puedo decir? Aquí hay una cosa que quiero como insertar, así como para dejarlo delicado. Incluso el hecho de que se les olvidara lo que es, puede ser una característica de personaje. Si mi personaje es una persona que sufre de amnesia, eso ya para el DM es una propuesta. Es una propuesta, es cada vez que nos sentemos, este tipo no va a saber para dónde va, no se va a acordar de qué está haciendo y pues la va a embarrar y pues va a cometer errores y pues va a pensar que tiene amigos que son enemigos. Ya con eso uno trabaja, ya uno tiene herramientas, pero si es una cuestión perezosa, yo les digo vayan a ver una película. O sea, si no quieren ponerse en el trabajo creativo, porque es que participar de un juego de rol es un trabajo creativo para todos los miembros. Si no quieren ponerse en el trabajo creativo de ir y participar en la creación de mundo, Netflix sacó una película que se llama Bandersnatch, donde tú le das clic a una opción y eso es interactivo también. Hay diferentes opciones. No, es excelente y creo que aquí va justamente en algo que siempre va en los comentarios abajo cuando se repite y de pronto algunos dirán, pero uy, esto suena muy agresivo y dicen, el peor bueno es el que lee siempre el bendito manual. Así sea el manual del jugador. O sea, no le estamos pidiendo, léanse los compendios, que léanse tal cosa, eso no, léanse por lo menos eso, el manual del jugador, o sea, y si quiere, vea, léase en la raza que esté manejando, inicio, en la profesión, y lo mismo en los otros juegos de rol, igual, o sea, es una base, es fundamental, y es que la lectura en sí, para cualquier persona que se inserta en el universo de rol, es mejor dicho, es la sangre, es la vena, o sea, es lo que lo hace fluir. Si tú no haces una lectura de ello, es como cuando te coagulas, o sea, no va a circular la sangre y se te va a podrir el cuerpo y ahí va a quedar. O sea, y ya, no va a fluir. Y voy a sumar justamente Leonardo, que es uno de nuestros jugadores allí, que siempre nos acompaña, dice que concuerda totalmente. Como experiencia con unos amigos empezaron a crear el mundo con la historia de inicio de los PJs. Uno de ellos era un medio orco de una tribu bárbara de los elementos. Entonces en el mundo se creó una montaña que permitía entrar en comunión con estos y los guardianes eran ellos y así con todos. Vean cómo empieza a construir. Algo que, por ejemplo, y va el agradecimiento justamente dentro de lo Camilo y que a uno le incentiva en esa creación, y es cuando en un momento dado de mi vida me aventuré a meterme a construir un bardo. Y fue tanto la afinidad del bardo, fue tanta, que al día de hoy, lo que vuelvo y digo, el camino que tomé hasta a nivel profesional fue como bardo, bueno, comunicador social, empieza uno. Luego de ello, ya dentro del mismo universo que uno lo va construyendo actualmente, incluso ahorita dentro de los escritos que actualmente estoy haciendo justamente dentro de la creación de colegios de bardos, va esa apelación justamente de mirar esos entornos, esas referencias y alimentar, y lo que yo tengo encaminado es decir, ya hay un mundo construido, ya hay una creación que tiene por lo menos mi DM frente a ello, alimentemos estos referentes que primero traduzco, que primero veo, y de ahí construyo unos colegios propios para este universo, es decir, estos son la esencia, estos van a ser la huella de este universo, porque pues los colegios que uno va viendo de otras partes que sirven de referentes, pues son pensados por estos DMs o por estos jugadores dentro de su entorno y que pueden, digamos, tener a veces elementos que no son tan propios o que no hablan de por sí de algo afín a este universo que estoy jugando. Entonces ahí es donde viene esa ayuda del jugador y ese aporte de decir, conozco o por lo menos he asimilado tanto este mundo en el cual estoy recreando con mi máster, con mi DM, que voy a empezar a insertar justamente esos elementos propios, esa huella propia, y ahí justamente viene la magia de lo que puede hacer uno como jugador. Ese es el aliciente que para el mismo máster considero que es algo, o sea, fenomenal, o sea, porque dice, o sea, creo otro compendio donde tengo otro escritor, por así decirlo, en una segunda línea que me está alimentando mucho más ese universo que ya tenía concebido inicialmente. Y cómo se va expandiendo ese universo más allá
de la simple base que da el máster, y que es algo muy lindo, considero que es algo muy, muy brutal dentro de lo que se hace. Ahora, justamente, ¿cómo es esa sincronización de labor de escrito entre jugador y máster? O sea, ¿hasta dónde el máster puede fijar ciertos límites y hasta dónde el jugador puede ir más allá de lo que hay establecido dentro de ese universo que se está creando? Camilo. El diálogo es clave. El diálogo es clave. Es que cuando el jugador propone, uno como DM pues escucha y negocia. ¿Qué sé yo? Alguna vez ocurrió hace ya mucho tiempo, un personaje cuando hizo su configuración tuvo los peores puntajes que he visto en mi vida. Es un umbral entre 3 y 18 para los que no están familiarizados con el sistema de 20 o con el sistema de Dungeons. Y este tipo es que el más alto era un 9. O sea, el tipo tenía 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, una cosa así. Y me dijo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Podemos volver a lanzar y empezar de nuevo? Le dije, no, es que tenga malos puntajes no lo hace un mal personaje. Pero me dijo, déjeme por lo menos un puntaje alto. ¿Cuál quiere? Este va a ser guerrero, déjele la fuerza por lo menos. Vale, ¿por qué? ¿Qué puntaje tiene? ¿Qué puntaje usted le asigna en este momento? Me dijo algo así como 7. Y le dije, si hacemos el paralelo, 10 es el promedio humano. Este es un tipo realmente debilucho. ¿Por qué mereces que ese puntaje suba? Y el tipo logró improvisar una respuesta espectacular en ese momento. Ahora no recuerdo todos los detalles, pero él describió cómo tuvo que a pulso hacerse a sí mismo como guerrero. Y cuando me contó toda esa historia dije, se lo concedo, ya como que se le fue abriendo la galla. Y entonces, y es que también apareció un dragón que me dio una espada, ya. Esta es la negociación. Parte de la negociación es... el ejercicio tipo Saitama, pero el tipo medieval de me hago más fuerte a punta de ejercicio, y por eso tuve mi... Sí, tal cual. O sea, yo te empujo hasta cierto punto y luego te jalo, ya, suficiente, no me vayas más lejos, hasta aquí ya nos funciona bien. Más de eso se llama goleo, no más. No más. Pues es lo que veo. Y la segunda parte es coacción. Coacción, de hecho, estaba pensándolo. Maca, tú me dices, yo quiero jugar, yo arrojo un dado, echo a uno de mis jugadores, te sientas tú. Esa es coacción. Donde, mira, tú como jugador, pues realmente es que lo que tú acabas de decir, está siendo muy flojito, aprovecha este tiempo, vete a dormir temprano antes de ver una película, chao y hasta luego. Y traigo aquí un personaje que realmente va a aprovechar la experiencia, le va a subir el nivel al grupo de juego y va a ser para todos una experiencia mucho más entretenida. Porque es eso, pasar un rato agradable entre todos. Completamente de acuerdo. Con respecto a la primera parte, yo creo que también hay una cosa muy importante que uno tiene que tener en cuenta, y es un personaje entendido como una persona, es decir, que tiene una cantidad de complejidad. No todo lo de esa complejidad es relevante para la historia, y eso está bien. Pero es una cosa completamente controversial, pero que me parece que es pertinente. Está J.K. Rowling, no sé cuántos años después de que terminó de escribir su libro, y sale a decir que un personaje era homosexual. ¿Eso era relevante de alguna manera para la historia? O sea, ¿le aporta algo al personaje en términos de la historia? Absolutamente no. Y asimismo también los jugadores puede que tengan un montón de ideas que muy bien para ustedes les puede contribuir como a su inmersión en el juego, pero que para el Death Master puede que no le interese. Para el Dungeon Master, perdón. Puede que no le interese, puede que eso no me aporte. Entonces, pues bien, chévere, utilízalo si quieres, utilízalo para ti, pero no va a interactuar con mi historia ese pedazo. Tal vez esta otra cosa que propones sí. Entonces también uno tiene como que hacer esa conversación entre lo que la persona está proponiendo, entre lo que yo estoy proponiendo, y que de esas cosas casan narrativamente para que aporte a la creación de mundo. Entonces, no sé, de pronto el hecho de que el personaje tuviera una mala relación con su papá es supremamente importante para la manera con la que se relaciona con otros personajes masculinos, pero de pronto el hecho de que le guste mucho comer pasteles de mora no es tan relevante.
Asimismo, uno tiene que empezar a hacer como esa concesión con los personajes y con pues, los jugadores en sí mismos. ¿Qué de esto me sirve? ¿Qué no me sirve? Puede que a ti se te ocurran muchas cosas, no todas van a ir y está bien. A mí también se me ocurren muchas cosas y no todas van. Solamente que eso ellos no lo ven. Totalmente de acuerdo. Y creo que resumen pertinencia y relevancia. ¿Qué tan pertinente es lo que está apuntando, lo que está definiendo dentro de ese compendio, sea del personaje, del mundo y la relevancia? O sea, si realmente, o sea, que coma tal cosa, o lo que bien decías del ejemplo y la controversia con Rowling sobre que cierto personaje tenga una afinidad sexual. Pues, sí, o sea, eso, o sea, no por el hecho de sumergirse o estar inmerso en una controversia actual o en una tendencia que hoy en día está generalizada, quiere decir que va a sumar. O sea, para ello construya un universo o construya una historia diferente donde realmente se vea una relevancia y una construcción, que eso hay infinidad de ejemplos que aplican y que son oportunos. Pero si vamos a agregar un elemento así venido a la nada, pues como que no. Pero bueno, ese tema sí será el jueves, que lo estaremos extendiendo. Una vez estamos haciendo la invitación a su momento. Así que vamos, y justamente ya para ir complementando todo este tema, y hay algo fundamental, y es que listo, uno como jugador pues está desarrollando una historia, está elaborándolo, pero ¿cómo un DM inspira justamente a ese jugador para que ayude en esa construcción de ese universo y de esa escritura creativa? ¿Cómo puede inspirar ese DM de manera oportuna al jugador? Maca. ¿Qué te dijera? Yo creo que una de las cosas importantes es presentarle un mundo lo suficientemente complejo para que yo sienta que necesito también involucrarme a nivel de complejidad en el juego. Es decir, no es simplemente, esto es un bosque, como todos los bosques, y esto es un camino, como todos los caminos, ande por el camino, hay un cofre, como cualquier cofre, o sea, nada genérico. Sí, yo creo que sí también uno pone de su parte e involucra emoción, o sea, emocionalmente involucrarse con la historia, eso también hace como que las personas correspondan al trabajo. Entonces, creo que esa puede ser una manera. Yo sé que no todo el tiempo funciona, pero yo creo que es como un inicio, como notar que uno le está metiendo un montón de cariño y de trabajo a esa historia, y de que lo mínimo que pueden hacer es como corresponder. Camilo. Creo que ya he expresado, Charlie, que justamente mi frustración a lo largo de 20 años de dirección de juego ha sido esa. Se me quiebra la voz al decirlo. Son 20 años luchando contra la corriente, porque he probado diferentes estrategias motivacionales. He probado pues la descripción, o sea, trabájate mucho el escenario, trabájate mucho el mundo, trabájate mucho la campaña, trabájate mucho la aventura, trabájate mucho la escena, construye antagonistas que valgan la pena, construye semi-PJs, o sea, infiltrados que los ayuden de alguna manera, o sea, un Gandalf bien armado. Y no ha sido suficiente. He probado con charlas motivacionales de, mira, he estado trabajando en esto y muestro unos cuantos dibujos y muestro unos cuantos mapas y comparto unas historias y, en fin, o sea, casi que hasta hago teatro con marionetas, mira, y entonces está la historia del enanito Thor, no, pues hombre. Lo hacen con las miniaturas. Sí, pero déjalo de ese tamaño, Charlie, de eso no es el tema de hoy. Pero a lo que voy es, he probado diferentes medios, incluso pues con Carlos funcionó particularmente mire, veámonos esta serie juntos. Y se la recomendé a todos mis jugadores y pues solamente a Carlos lo enganché por ahí. Antiguamente, o sea, con los roleros de vieja data, aquí estoy hablando de los antiguos roleros de Trolatán, que fue el primer club de rol de Bogotá. Uy, sería bueno un programa sobre eso, pero bueno, eso es otra historia. El asunto es, en ese entonces, cuando el rol llega a Colombia,
se le decía a todo jugador que quería empezar, usted quiere ser alguien en un juego de rol, le hace primero el Señor de los Anillos. Si no se ha leído el Señor de los Anillos, usted pierde el tiempo como jugador. Y esto es mucho antes de las películas. Esto era cuando el Señor de los Anillos era un libro de culto, que lo leían 4 aficionados. Ok, listo, se dispararon las ventas y Minotauro trajo cosas y Plaza y Janés trajo libros y se vendieron originalmente porque había una comunidad que lo consumía para tener referentes de juego. Ok, ¿vale? En este momento, por eso digo que lo he probado de diferentes maneras, me he dado cuenta que el tema también, y aquí voy a hacer una confesión pública, creo que de mis jugadores viejos, salvo Carlos, no hay ninguno conectado, pero llega un momento como DM que es necesario renovarse. O sea, yo empecé a dirigir hace poco un grupo nuevo y en este grupo nuevo he encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando. Y era realmente, bueno, mentiras, perdón, está conectado Leonardo Merchán y él viene de una familia cuya sangre narrativa es intensa, entonces Sí. he tenido La sangre excepciones. es intensa en ellos, el lado oscuro. Sí, no, sí, la fuerza es intensa en ellos y eso hizo una temporada de juego muy, muy entretenida. Pero cuando tú como DM enfrentas la frustración, porque no hay otra manera más de enganchar, no hay otra manera más de motivar, y entre jugar un parqués y jugar un juego de rol no hay ninguna diferencia, hombre, empaque y vámonos. Si tú como DM empiezas a experimentar la frustración y esta frustración empieza a envenenarte por dentro, es mejor que cambies de grupo de juego. Y aquí estoy haciendo catarsis porque me hacen esto. Durante 2 años, no, 1 año, yo dejé de dirigir 1 año entero, cuando la frustración me ganó. Yo dije no más, y me llamaron y dije no voy a dirigir. Y tenía otras cosas que hacer, así que era muy fácil decir, lo siento mucho, estoy ocupado. Y ya, empaque y vámonos. Porque esa mesa, ese grupo de juego no daba para más. Confesiones a esta hora de la noche. Sí, y Camilo, ya ahí comenzó así de maneras. Pero no, sucede justamente en esa instancia que la inspiración que uno busca en el jugador también depende de lo que el jugador también brinda, o sea, que el jugador no entienda que esto es una mecánica de arriba, abajo, derecha, izquierda, no, o sea, esto tiene 3D, o sea, tu mente está allí, insertada en juego. Considero que algo, bueno, por lo menos inicialmente lo digo ya en las primeras experiencias que he tenido ya dirigiendo, que no hay nada más grato justamente que tener jugadores que lo que dice Camilo, le exigen a uno, que uno a veces siente que llega elementos de conocimiento que a veces uno no tiene apuntado, no tiene la seguridad, y uno dice, oiga, déjeme, investigo, averiguo tal cosa y te digo si sí o si no. Y llegamos a esos puntos de acuerdo que ya Camilo mencionaba antes para llegar justamente a recrear y a seguir construyendo, pero es que eso es delicioso porque uno siente que como que, uy, o sea, me están midiendo y hay a veces máster que se sienten intimidados por ello y que yo digo, eso no es malo, es que el máster tampoco es un dios, el máster tiene errores, el máster es un ser humano, el máster no lo conoce todo, ¿sí? Entonces, nada más rico que cuando un jugador tiene un conocimiento amplio, le exija al máster y lo ponga a prueba. Y eso ha sido delicioso. Creo que de las pocas cosas, porque, o sea, yo, por ejemplo, a Camilo, o sea, tengo un referente y es difícil cuando un jugador ha tenido un máster por tantos años, pero digamos que para mí lo más grato es cuando al momento de afrontar barros siempre hay momentos en que lo pongo a prueba. Y eso para mí es grato, no lo voy a negar. Eso es grato cuando se confronta y decir, el momento de confrontar, de definir ciertas cosas, ahorita con esto nuevo que está llegando, de llegar a definir y decir, bueno, cuál es la mejor vía para tomar ciertos colegios, ciertas definiciones, ciertas cosas, todo eso es muy rico, pero se da justamente en la apropiación que tiene el jugador frente al juego y frente a lo que el máster le está brindando. Y hay otro aspecto que justamente Macay bien lo refería, y es eso que el máster le brinda al jugador, o sea, que es esa riqueza, esa complejidad, no algo plano, o sea,
porque si es para algo plano, pues tenga una base, un mundo, un universo, aquí está el libro, léanselo, sean felices, y esto es lo que vamos a jugar y suerte a todos. Y como que no creo. Creo que la esencia del máster puro, o sea, del máster totalmente integral y que se construye es justamente aquel que es capaz de construir su mundo. Por eso estos espacios que hemos tenido durante todos estos programas es para ello, para animar al DM no a solo limitarse a un escrito, a esa camisa de fuerza que bien decía Camilo que citaba antes, sino que también se anime justamente a eso, a darle su propia huella. Y ya justamente como para ir cerrando esta gran exploración y de antemano agradeciendo a Maca por toda esta referencia y esa riqueza que desde tu conocimiento nos brindas, ¿cuál es ese consejo que le daría a los DMs y a los jugadores para fomentar y para tener esa construcción adecuada de sus universos a partir de una escritura creativa? Maca. Bueno, para jugadores, yo cuando estaba haciendo la maestría había una clase que se llamaba así como justamente creación de personaje y había un ejercicio buenísimo que nos ponían a hacer, que era, la profesora de hecho era una señora venezolana, ella escribe telenovelas. Entonces, ella nos decía que ella tiene un ejercicio nos decía bien esquizofrénico. Ella se toma una copa de vino con su personaje. Entonces ella... Camilo. No, ahora sí nos perdimos. No, es en serio. Se toma una copa de vino con su personaje. Entonces ella cogía, se sentaba un día, cuadernito al lado, la copita y empezaba a preguntar, bueno, ¿y usted quién es? ¿Y usted qué le gusta? ¿Y usted qué hace? O sea, todo lo que podía nutrir de ese personaje, porque es un ejercicio de conocimiento y aquí hay una cosa que es supremamente importante a la hora del ejercicio, es que usted está interpretando un personaje, no es usted. Y los personajes tienen falencias, yo creo, de hecho eso me recuerda mucho una discusión que yo tenía con mucha gente cuando salió Infinity War y salió el odio en redes sociales, todo el mundo decía Star-Lord es lo peor. Como todo es culpa de Star-Lord. Star-Lord es el culpable de todos los males del universo. Y yo decía... Tenía que hacerlo. Pero yo decía, es coherente con el personaje. Fue absoluta y completamente coherente con el personaje. Si Star-Lord no hubiera entrado... Star-Lord siempre ha sido inmaduro emocionalmente. El tipo nunca ha tenido control emocional. No podía actuar de otra manera y que eso fuera verosímil consigo mismo. Error de los demás que lo dejaron hacer eso y ninguno lo noqueó para que se callara. Y eso a mí me parece supremamente valioso, es que el personaje es una cosa y usted necesita conocer el personaje para evitar que usted se filtre, porque a veces cuando uno está en una cierta situación en una partida no se trata de cuál es la mejor decisión, sino cuál es la mejor decisión que está en las posibilidades de mi personaje tomar. Eso me parece un ejercicio supremamente valioso. Tómese usted el tiempo como jugador de conocer a su personaje y por supuesto también de conocer el mundo en el que lo está insertando, ¿no? No es como, bueno, yo voy a crear no sé, una persona completamente entendida de tecnología y estamos hablando de un mundo medieval. Listo, aterrícelo, tecnología medieval. Vaya y hágase el trabajo de estudiar qué se está hablando en tecnología medieval, cuáles son los referentes, cosas por el estilo. Entonces, como nútrase, disfrútelo y como alimente su creación. Y en términos del DM, yo creo que aquí es un trabajo mucho de ser organizado. Usted necesita crear un mundo y ese mundo necesita tener unas ciertas lógicas y las leyes básicas del mundo necesitan estar claras. Y si usted no los tiene claras, sus jugadores menos. Entonces uno necesita de verdad sentarse juiciosamente a organizar todo lo que está proponiendo. Haga una carpeta en Dropbox, un archivo por cada una de las razas, un archivo sobre leyes del mundo, haga los mapas, o sea, Tolkien lo hacía. ¿Está con florecitas? Tolkien lo hacía. Tolkien no empezó el universo de Tolkien con Frodo. Había una vez Frodo que no. Él empezó pensando en los universos, él empezó pensando en las razas, de hecho empezó pensando en las lenguas. Luego creó seres que fueran lo suficientemente coherentes para hablar esas lenguas y a partir de ahí empezó a crear el universo. Entonces no es tan sencillo como decir, mi historia va a ser esto y esto y esto, sino dónde se está dando la historia. Entonces yo creo que hay que tener mucha paciencia, Para este ejercicio, eso no va a pasar en un fin de semana, eso no va a ser una tarde en la que ustedes se sienten, hay que hacerlo con calma, pero hay que hacerlo con cariño y disfrutarlo. Totalmente de acuerdo, pero antes de dejar a Camilo justamente con esa referencia, saludos aquí a las personas que han estado comentando, a Cristian David Velázquez, que dice que yo quiero iniciar un mundo, pues
tienes aquí pues, muy buenos referentes, incluso puedes escribirlas por inbox sin ningún problema, que para eso estamos aquí en Casanago, para brindar justamente esas instancias y esas colaboraciones. Leonardo, que ha estado allí, Arjuna Solís, que ha estado allí muy al pendiente, mil gracias, y que nos da una referencia justamente desde su experiencia como máster, que dependía de los players que solo lo felicitan y hacen personajes increíbles con 10 páginas de background mínimo. Eso es bastante, pero genial, o sea, delicioso. Sí. La envidia. O sea, 10 páginas de background, o sea, qué delicia. Mujer Casi afortunada. siempre que no me dan un personaje decente son novatos y pues no, nada pasa, hay de todo, totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo con esa mención. Leonardo, World Emblem sirve bastante para eso. Y Edwin, que es uno de mis jugadores por allí, que llega tarde, me tocar cuando queda guardado. Bueno, ya sabes que siempre en nuestros podcasts, que salen al día 1, 2 días por tarde, pero ahí siempre están ahí a la disposición para que todos los escuchen. Bueno, Camilo, entonces, de tu parte, ¿cuál es ese consejo que brindas o que brindarías justamente a los máster y a jugadores para incentivar su escritura creativa en esa construcción de mundo? Hoy solamente quiero decir algo distinto y es una reflexión personal que me queda luego de escuchar todas estas cosas tan valiosas que Maca nos compartió, y de todo corazón, Maca, gracias. Hubo incluso un momento en que tomé nota de una de las respuestas que diste, no la que dije que lo voy a poner a escuchar a mis jugadores, sino otra. Dijiste cosas muy valiosas y he tomado nota de eso, pero no, es distinto. El juego de rol existe para podernos divertir, para podernos divertir de una manera diferente a como pasaría con un juego de cartas, como pasaría con un juego de mesa, como pasaría con un videojuego. Es un juego interactivo, es un juego social. No pierda eso de vista. Cuando usted DM o usted jugador siente que la balanza está demasiado inclinada hacia algún lado, algo está pasando. Y de alguna manera usted como jugador no se está divirtiendo tanto. Incluso es hasta normal que le den ganas de meterse teléfono dentro de la partida. Que le den ganas, si la partida es de noche, de quedarse dormido en la partida. Porque usted no se está vinculando, porque usted no lo está disfrutando. Porque podríamos empezar a armar una definición de qué es rolear, y una parte de la definición es divertirse. Si usted no se divierte, algo está fallando. Y para divertirse hay que dedicarle tiempo, porque las cosas que más valen la pena en la vida requieren de esfuerzo, requieren de construcción, requieren de un poquito de sacrificio. Si usted dice, es que mi trabajo, es que mi estudio, es que mis demás ocupaciones me quitan tiempo para leer o me quitan tiempo para escribir, revise qué está pasando, porque hay algo en su vida que no está funcionando del todo bien. Cuando usted no puede ni dedicarse 5 minutos a un poco de lectura, ni siquiera 5 minutos a un poquito de escritura sobre un personaje que es suyo y es una parte suya, y esto lo hablaremos después, pero que usted inevitablemente plasma cosas suyas. No existe jugador, por muy estudiante de actuación, actor profesional que sea, que se logre desligar totalmente de su personaje, de su obra. Así como el DM plasma cosas de él, el jugador también plasma cosas de él en su roleo. Así que esto téngalo muy presente, una sola palabra: diversión. Disfrútelo. Eso es fundamental, creo que es vital, que es en esencia lo que a través justamente de ese ejercicio de escritura creativa queda algo que luego de un tiempo le genera a uno diversos sentimientos, tanto de nostalgia, alegría, tristeza. O sea, uno tiene en esencia, y luego como jugador en muchas experiencias que uno cuando se adentra tanto, son cosas que lo vive y lo disfruta porque uno ríe, pero también llora porque o sea, el jugador que se interioriza tanto con el mismo ha tenido momentos de lágrimas, y no las lágrimas normalmente porque el jugador muere, porque muchas veces digamos que ese momento o esa instancia sí es dolorosa porque es de desvincularse de algo que ha construido durante cierto tiempo.
y suele pasar, pero son más momentos, o sea, el momento en que cierto personaje resulta que le pasa algo al mejor amigo o al ese que está al lado, muchas veces yo, o sea, en vivencias que termina siendo más doloroso porque es tanto lo que involucra dentro de esa construcción, o dentro, me acuerdo, el hermano de Camilo, el amigo imaginario que siempre tenía al lado, que eso era como lo más sagrado que él tenía, el enano. Esos detalles que son muy propios, pero que se van adentrando. Digamos lo que el hecho de que, por ejemplo, Maca decía que un personaje que coma solo mora, por ejemplo, puede no resultar trascendente, pero resulta que lo vuelve un hábito tan constante que le dicen al chico mora porque es el que siempre come las moras, y si no se puede ver con una mora, pues simplemente nunca va a ser el que nos enamora con sus encantos. Son detalles, pero lo dan eso, las constancias, es el adentrarse tanto que lo hace tan personal y tan propio que para los otros también toman una trascendencia. Que lo que decía, por ejemplo, ese amigo imaginario del hermano de Camilo, este personaje, era una esencia. El nombre de las armas, la trifuerza con la que siempre molestamos a Daniel con su enano, pero es muy particular porque tiene su historia, pero es un detalle propio que él lo hizo forjar en su personaje, y es el enano de la trifuerza, y todos sabemos por qué es la trifuerza, punto. Son detalles muy valiosos que lo alimentan y que finalmente nos dan eso, la diversión, lo sano de todo este universo, dentro de lo que es disfrutar justamente un juego de rol. Pero bueno, creo que ya justamente la posada va cerrando sus puertas. Falta el vino en algún momento, o sea, ya dejo ese punto, y yo sé que Camilo está como por allá con las botellas, con las caticas que tiene por allá chiquitas de, ay, Dios mío, quisiera exactamente este vino para este momento, para esta instancia particular, pero bueno, ya llegará su momento después de pasar todo esto, muy seguramente. Me puso a ver la cava, sí. Sí, exactamente, yo lo supe cuando mencionó más que se dije, Camilo, pero ya lo puso a revisar. Bueno, bien, no hay problema. Pero habrá su momento. Pero bueno, a nuestra invitada, Ana María Maca, mil gracias de verdad. Creo que ha sido gratificante. Yo, como le decía en algún momento a Camilo, yo sé que este tema es de los más bonitos de manejar justamente la construcción del mundo. Yo dije, pues, qué mejor con alguien que es tan experta, que tiene su magister, que tiene todo ese conocimiento en este mundo, que además, o sea, no solo dentro del rol, sino que Maca, y donde la ven también, ha encabezado diferentes procesos también de juego, o sea, que ha impulsado, que ha estado encabezado. Entonces, es una persona que tiene mucho conocimiento en esa instancia y que considero fundamental que nos pudiera retroalimentar en el tema. Así que, de verdad, Maca, María, mil gracias por estar aquí presente en la posada Arali. Muchísimas gracias por la invitación. Fue una de esas buenas charlas que a uno le gusta tener. Yo sabía, o sea, eso sí también lo tenía grato, porque sí, o sea, y sí, como digo, Maca es así como de los ratoncitos de ratoncitos de biblioteca que uno siempre encuentra, ya está, ella está ya siempre allí. No todo el mundo está dispuesto a sentarse a charlar con uno de estas cosas, entonces uno agradece. No, lo sé, total, y es además algo que le sirve a uno no solo por el hecho de retroalimentar ese conocimiento, sino que uno termina con un oxígeno de vida enorme, o sea, con cosas que a uno realmente lo enriquecen en vida, y eso creo que es lo más importante. Y bueno, Camilo, también mil gracias por estar aquí como siempre presente, y como siempre en todos los cierres de la posada Arali, una reflexión de cierre por parte de Camilo. Pues yo ya he hecho la reflexión de cierre, creo que ahí en cuenta con la reflexión de hoy. Yo ya soy un mueble más de esta posada. Ay, abren las puertas, yo estoy, cierran las puertas, yo no me he ido. Yo soy un mueble, yo soy un PNJ aquí. O sea, en una posada hay buena bebida, hay buena comida, y prefiere el mueble. O sea, ¿qué pasa, Master? Por eso sí, soy el PNJ, listo, está bien, soy el barman, pero ya está. Ya es otra cosa, ya ves, ya pero no. Hablando en serio, yo sé que esta frase yo se la digo a todos nuestros invitados, pero es que todos nuestros invitados nos han aportado desde sus saberes ricas experiencias, ricas anécdotas, ricas enseñanzas, y por eso, pues yo cierro con Maca, por favor, vuelve. O sea, más adelante ya
cuando Carlos escoja otro tema, arrojará un dado y dirá, vamos a hablar de tal, de esta vaina. Entonces, rico, rico volver a charlar, de verdad lo he disfrutado. Me has permitido empezar a sanar esta vieja herida con esta labor catártica. El primer paso es poderlo decir. Y es que es Entonces, mejor acá que en juego es muy cruel. Me imagino. ¿quién es cruel? ¿Quién? ¿Quién? Yo soy solamente un PNJ en esta posada, déjame en paz. Sí, sí, sí. Pero no, a lo que iba, muy en serio, muy en serio. Desde tu saber es muchísimo lo que nos has aportado, lo que nuestros oyentes ya han ido apuntando que también les has aportado. Entonces, qué rico que seas uno de estos visitantes regulares de esta posada, que Carlos se deje ver con cariño y pues te pase bebidas, te pase pasabocas, para eso es su posada, no la mía, yo soy solo el barman y ya está. Y eso es todo. Iremos adecuando mejor esa posada como siempre, para dejarla así como los co siempre lo dejan. ¿Sí? Si es que por ahora nos tocó sentarnos en petaco de cerveza, pero bueno, ahí de a poquitos. De a poquito, ahí vamos evolucionando, eso es de a poquitos, pero es verdad, gracias a ambos por esta grata charla, a las personas que nos han escuchado durante todo ese tiempo y que nos estarán también escuchando, que tienen la oportunidad de estar allí retroalimentando a través de nuestros podcasts. Mil y mil gracias por estar allí presentes, por acompañarnos. Recuerden que cada 8 días tenemos esta cita para explorar todo este conocimiento y toda esta riqueza que nos da el universo del rol. Así que no queda más que invitarles nuevamente dentro de 8 días para una nueva charla, para una nueva exploración y para seguir explorando este gran universo aquí en su Posada Araní. Muy buenas noches a todos y los esperamos en una nueva oportunidad. Chao, chao. Hasta pronto.